En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Cuando Dolphy dice eso, uno se siente así que, wow, ¿quién es? Pero la verdad no ofende, mamá. Gracias. Bueno, señores, algo que hemos hablado en ocasiones anteriores y precisamente tiene que ver con la disposición que esta sociedad le ha dicho al gobierno del Partido Revolucionario Moderno de que los cambios que queremos no es un cambio de persona, sino cambio de modalidad, sigue vigente. Y recuerdo que hace días y ayer les comentaba como sociedad de seguir vigentes, de estar atento a lo que está pasando en las instituciones públicas. Y me quiero referir precisamente en este caso al tema del Ministerio de la Vivienda. En el Ministerio de la Vivienda, una institución que surgió con la fusión de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la OISOE, que ya ustedes conocen todo lo que es la historia de la OISOE, también con el Ministerio, con el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, fue fusionado y le asignaron atribuciones como es la construcción o terminación de los hospitales y otras obras públicas diferentes a lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, un tema de separación de funciones. Sin embargo, algo que me ha llamado la atención, y lo digo porque me tocó hacer este trabajo de investigación que surgió de la nada, simplemente ver cómo estaban los hospitales, y al ver cómo están los hospitales nos dimos cuenta que algunos hospitales que le fueron transferidos al Ministerio de la Vivienda aumentaron un presupuesto. En primer momento nos dijeron que se trataba de un 500% en algunas obras. Luego, al ver el caso de manera particular, que me refiero específicamente al del Antonio Musa de San Pedro del Macorís, que ya ustedes conocen la historia del Musa, que incluso fue el presidente de la República, nos damos cuenta que el Ministerio de la Vivienda aumentó el presupuesto en esta administración y no se trataba de un 503% como me habían dicho inicialmente, sino en un 700%, es decir, 695% más del monto original. Pero eso no es solamente lo que llama la atención. Y le estoy contando el caso del Antonio Musa, pero son 3 proyectos. Antonio Musa, el hospital también de Constanza, que es el Antonia Gautier, y el hospital Vinicio Calventi, que en un momento me dicen, nosotros los recibimos en un 25% de terminación. Y recuerdo que fui a la inauguración de ese hospital y dije, pero como ustedes hablan de un 25%, si esos montos, este hospital se entregó en tales condiciones. Luego me responden, no, hicimos un levantamiento y está en un 50%. Pero tampoco, los contratistas dicen que es completamente distinto, está en 80, en 85. Pero vamos a volver al Antonio Musa. ¿Qué surge y pasa con los otros 2 contratos por igual? El presidente de la República o el país se abocó a conocer un nuevo proyecto, una nueva ley, que es la ley 118-2021, sobre hospitales, infraestructura, obras en construcción que no pueden ser terminadas debido a que se agotó el presupuesto, porque la pasada administración no hizo una correcta planificación y se entregaron las obras y no se contempló de hecho equipamiento, no se contemplaron algunas cosas. Eso es el famoso sorteo de los 56 hospitales. Entonces esta ley se aprobó para que los presupuestos que ya estaban agotados se aumentaran, y como la ley de compra y contrataciones solo permitía un 25, esta ley les permite ampliar los presupuestos en base a lo último que terminó y aumentarlo en más del 25%. ¿Qué ocurrió? 5 días antes de que se apruebe esta ley, que el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y otros ministerios la debatieron en el Congreso Nacional, 5 días antes de que ellos aprobaran esa ley, se la quitaron a los contratistas, se la quitaron al contratista del Antonio Musa, que les había dicho, y el señor muestra todos los resultados de cómo ha sido. 5 días antes de que se promulgue esa ley, le quitaron la obra que aumentaron el presupuesto en un 700%, se la quitaron a ese contratista. Pero no solamente eso, a él y a los otros contratistas que le quitaron esas obras, el Estado le había hecho pago por sus trabajos en el año 2019, en el año 2017, es decir, que le adeudan dinero desde esa fecha, y una de las estrategias es decir, ellos no cumplieron con entregar la obra en el año o los 6 meses que establecía el contrato.
pero el Ministerio de la Vivienda tiene un reporte donde establece que esas obras, el contrato se firmó en el año 2013 y luego se modificó en el año 2015, pero las primeras ubicaciones, los primeros desembolsos se le hicieron a esas personas en el año 2017. Es decir, nunca se cumplió. Hubo una serie de cuestiones que estos contratistas lo salen a relucir y por eso interpusieron una demanda en el Tribunal Superior Administrativo sobre esas irregularidades. Es decir, nosotros cuestionábamos acciones que se hacían en la administración pasada y ahora vamos a seguir con la misma práctica. ¿Por qué usted va a aumentar un presupuesto de hospital o esos presupuestos que ya sabemos todo lo que ha englobado en 700%, en 600%, 300% y cuando lo aumenta o antes de hacerlo se lo quita a los contratistas originales para dárselo a otras personas a través de licitaciones de urgencia, porque no fueron tampoco licitaciones ordinarias, licitaciones de urgencias. Y nosotros sabemos lo que ha pasado con las licitaciones de urgencia en República Dominicana. Es decir, nosotros no podemos permitir que continúen prácticas que anteriormente la estábamos cuestionando y que lesionan el interés público. No estoy haciendo acusación de que haya un acto de corrupción, pero a mí me dan indicios de que las cosas no van bien y que no van en el orden que establece la ley. Fernando. Distrito Informativo.